Me llamo Ramona del Valle y tengo 76 años. No soy una mujer de grandes palabras ni de gestos llamativos. Nunca lo fui. Desde muy joven entendí que había más valor en el silencio que en el grito. Más verdad en las manos que trabajan que en las bocas que prometen. He vivido casi toda mi vida en la misma casa. Una casita sencilla de techos bajos y patio de tierra, donde aprendí a criar a mi hijo, a guardar las cuentas en sobres de papel y a planchar las camisas sin decir una sola queja. No he tenido lujos, pero tampoco me hicieron falta. Mi esposo, Héctor, en paz descanse, murió hace más de 20 años y desde entonces yo sigo aquí, en esta misma casa. Aunque ahora solo me quede el cuarto del fondo, el que da al lavadero, porque el resto ya lo ocupan mi hijo Eduardo, su esposa, Clara, y la nieta que apenas me mira cuando pasa camino a su instituto bilingüe. No me quejo. O al menos eso me repito cuando me siento a coser en las tardes, porque quejarse es un lujo de quienes tienen a quien importarle su queja. Yo, en cambio, aprendí a doblar la pena como se dobla una sábana, con las esquinas bien ajustadas y el alma quieta. No siempre fue así, claro. Hubo un tiempo en que soñaba con otras cosas. En mis años mozos, yo quería tener una pequeña tienda de telas, como mi madre, que cosía vestidos para las señoras del barrio y siempre tenía hilos colgando de las mangas. Pero la vida quiso otra cosa. Cuando me casé con Héctor, él dijo que una mujer no tenía por qué trabajar fuera si su marido era proveedor. Así que guardé mi costura en un baúl y empecé a dedicarme a la casa. Tuve a Eduardo a los 24 y desde entonces mi mundo se volvió él. Fue un niño hermoso, callado y listo. Yo lo vestía siempre con camisas limpias, aunque fueran heredadas, y le enseñé a no mentir, a saludar a los mayores, a dar las gracias. Lo llevé al colegio de la mano cada mañana, hasta que él mismo me dijo que ya era muy grande para eso. Trabajé como pude haciendo arreglos de ropa para algunas vecinas, planchando por encargo, vendiendo empanadas en las ferias, todo para que no le faltara nada, aunque a mí me faltara casi todo. Jamás le conté cuánto me dolía la espalda ni cuántas veces se me inflamaron las manos de tanto lavar a mano. Mamá fuerte, mamá callada. La de siempre. Cuando Héctor falleció de un infarto fulminante, Eduardo ya era adulto. Tenía 29 años y vivía en la capital. Volvió para el funeral, me abrazó como nunca y me prometió que estaría pendiente de mí. Yo asentí con la cabeza, sin decirle que ese mismo día había enterrado no solo a mi marido, sino a la única compañía con la que compartía el pan sin sentirme extraña. Eduardo cumplió su promesa al principio. Me llamaba cada semana. Me mandaba dinero para arreglar el techo. Me decía que vendría a visitarme. Pero los años pasaron. Él se casó con Clara, y la distancia se volvió una costumbre. A veces pasaban meses sin saber de él. Yo no lo culpaba. La vida en la ciudad es otra cosa, siempre lo supe. Además, yo no quería ser carga para nadie. Hace 5 años, me llamó por sorpresa para decirme que volvían al pueblo. Habían vendido su apartamento. Él podía trabajar desde cualquier lugar y querían tranquilidad para criar a su hija. Me alegré sinceramente. Pensé que, por fin, no moriría sola. Me dijo que por supuesto yo seguiría en la casa, que no me preocupara, que todo sería como antes. Yo limpié la casa de punta a punta, preparé mi famoso pan de maíz, lavé las cortinas, hasta planté romero nuevo en el jardín. Pero cuando llegaron, entendí que la casa ya no era mía. Trajeron muebles nuevos, cuadros de diseñador, una nevera de 2 puertas que no cabía bien en la cocina. El cuarto principal fue para ellos, el de al lado para la niña, y a mí me ofrecieron con dulzura el del fondo, donde antes guardábamos herramientas.
Aquí estás más tranquila, mamá, dijo Clara, sonriendo como si me estuviera haciendo un favor. Desde entonces vivo en ese cuarto. No me falta nada, eso es cierto. Tengo mi cama, mi silla, un pequeño perchero y una ventana por donde entra el sol a media tarde. A veces incluso me siento afortunada, porque hay quienes ni eso tienen. Pero a veces, cuando escucho las risas en la sala y el timbre de las visitas, me doy cuenta de que soy un mueble más, uno que está ahí, pero que nadie mira demasiado. Me saludan con educación, pero sin afecto. Me traen el almuerzo a una bandeja, pero no me invitan a la mesa. Y yo, por no incomodar, por no hacer ruido, finjo que está bien. Lo que más me dolió fue la primera vez que Clara me pidió que no saliera cuando venía gente. Es que con el uniforme de la bata te ves muy... simple, suegra, dijo, bajando la voz. Yo asentí, como siempre. Pero esa noche lloré en silencio. No por lo que dijo, sino porque comprendí que ya no era parte de su mundo. Para ella, soy una presencia incómoda. Una sombra del pasado de Eduardo que no encaja en su presente. Lo curioso es que ese mismo día llevaba a ella puesto un abrigo de lana verde que yo misma le regalé hace años. Uno que había comprado en cuotas y guardado como algo especial. Se lo di con gusto cuando aún creía que Clara me quería como a una segunda madre. Verlo en sus hombros mientras me decía que parecía mendiga fue un puñal que aún llevo clavado. Y sin embargo, sigo aquí, planchando mi ropa vieja con esmero, cosiendo los calcetines que ya nadie usa, barriendo el patio a las 6 de la mañana. Porque esta casa, aunque ya no lleve mi nombre en los papeles, lleva mi huella en cada baldosa, en cada grieta, en cada ladrillo. Porque esta vida, aunque callada y desgastada, es mía. Y aunque me digan que parezco poco, yo sé lo que he dado. Y eso, algún día, pesará más que cualquier abrigo de marca. Era un sábado de abril, uno de esos días en que el aire todavía tiene el perfume de la lluvia de marzo, pero el sol ya se atreve a calentar con firmeza. Clara organizaba una comida en casa para celebrar su nuevo ascenso en la agencia de bienes raíces. Desde hacía semanas hablaba por teléfono con colegas, planeaba el menú, se quejaba de los manteles y paseaba por la cocina como una directora de orquesta nerviosa, dando instrucciones al personal de catering, que contrató a última hora para no tener que ensuciar las manos. Yo, como siempre, me limité a lo que me pidieron: limpiar la entrada, regar las plantas, planchar los paños de cocina. Nadie me pidió que me quedara, pero tampoco me invitaron con claridad. Me movía entre los rincones como un fantasma útil, sin nombre ni cargo. A pesar de todo, me puse mi mejor vestido. Uno azul marino de algodón que había arreglado con mi máquina de coser. Y un broche antiguo de madreperla que había pertenecido a mi suegra. Me lo coloqué con cierta ilusión, como quien aún espera que la vean, aunque sepa que eso ya no sucede. Cuando los primeros invitados comenzaron a llegar, yo estaba en el jardín quitando las hojas secas. Escuché risas y pasos sobre los adoquines, voces educadas y tonos forzados. Vi pasar a Clara por el ventanal, radiante con un vestido rojo ajustado, su melena recogida con esmero, caminando segura como si el mundo entero fuera un salón diseñado para ella. Llevaba el abrigo verde que yo le había regalado hacía años, uno que encontré en un pequeño local del centro, de lana gruesa, costura impecable y botones de nácar. Había ahorrado durante meses para poder comprarlo sin que se notara en la despensa. Cuando se lo di, me abrazó con una sonrisa y dijo que jamás había tenido algo tan bonito. Yo creí que era sincera. Me equivoqué. Ese día, al verla con ese abrigo, algo se agitó dentro de mí. No era celos, era un desconcierto. Una especie de punzada invisible que anunciaba que algo iba a romperse.
La fiesta avanzaba, y yo permanecía en el fondo del patio, sin saber si debía entrar o quedarme ahí, entre las macetas. Fue entonces cuando Clara salió con una copa en la mano y se detuvo al verme. Me miró de arriba abajo. Hizo una pausa. Una de esas pausas que no son silencio, sino juicio contenido. Y sin bajar la voz, con una sonrisa cargada de condescendencia, dijo: «Ramona, ¿podrías por favor cambiarte o quedarte en tu habitación? Así vestida pareces mendiga». No lo gritó. No fue cruel en el tono, pero fue más humillante que cualquier bofetada. Sus palabras flotaron en el aire como ceniza caliente, y lo peor no fue ella, sino el silencio que la siguió. A su lado, Eduardo miró hacia otro lado como si no hubiera escuchado nada. Los invitados sonrieron incómodos y cambiaron de tema. Yo bajé la cabeza y asentí. No recuerdo si murmuré algo. Solo recuerdo el calor subiendo por mi cuello y la certeza de que ya no era bienvenida ni siquiera como decoración. Entré a mi cuarto en silencio. Cerré la puerta con cuidado. Me senté en la cama y me miré las manos. Temblaban. No de rabia, sino de algo más profundo. Una tristeza espesa, como barro en el pecho. Me quité el broche con cuidado y lo dejé sobre la mesita. No lloré. Las lágrimas se me habían secado hacía años, cuando enterré a Héctor, cuando Eduardo dejó de llamarme mamita, cuando Clara empezó a mirarme como se mira al asistente de limpieza, que cobra muy poco. Me quedé sentada mucho rato, oyendo el eco lejano de las risas, los brindis, las copas. Desde mi ventana se veía el patio trasero, decorado con luces cálidas, con música suave de fondo, con mesas vestidas en lino blanco. Cada detalle era perfecto. Cada rincón exhalaba una armonía que no me incluía. Y de pronto lo vi todo con una claridad que me heló la espalda. Yo no estaba en esa casa. Yo simplemente flotaba dentro de sus paredes como un recuerdo que incomoda. Como un retrato viejo que se guarda en el closet para no arruinar la estética. Volví a ver a Clara por la ventana. Reía. Contaba algo divertido. Se tocaba el cuello con coquetería, luciendo el abrigo verde como si fuera parte de su piel. Yo misma había reforzado los puños, cambiado los botones. Cada puntada de ese abrigo estaba hecha con amor, con dedicación, con orgullo. Y ahora lo usaba para taparme la boca. Porque eso fue lo que hizo. Taparme. Tapar mi historia, mi voz, mi lugar. No era la ropa lo que ofendía. Era yo. Mi presencia. Mi simpleza. Mi historia. No pude dormir esa noche. Di vueltas en la cama como si algo me carcomiera por dentro. La frase de Clara me perseguía como un eco maldito. Así vestida pareces mendiga. ¿Y qué si lo fuera? ¿Qué sabían ellos de lo que cuesta vestirse con dignidad cuando cada centavo está contado? ¿Qué sabían de remendar medias a la luz de una vela, de calentar agua en una olla porque no había gas, de hacer milagros con una lata de atún? Me puse de pie en medio de la madrugada y abrí la vieja cómoda. Allí, bajo las mantas, guardaba una caja de madera oscura. La abrí con manos torpes. Dentro había documentos, papeles que casi nadie conocía. Escrituras. Ahí estaba el título de propiedad de la casa, a mi nombre. Yo la había heredado de mi padre. Cuando Eduardo se casó, la puse a nombre de ambos por amor. Por ilusión. Por ingenuidad. También había libretas de ahorro. Pequeñas cantidades que había ido guardando a lo largo de los años. En mi juventud, había trabajado como costurera para una boutique del centro. Nadie lo sabía. Lo hacía en las tardes, a escondidas de Héctor,
que siempre dijo que una mujer decente no necesitaba trabajar fuera. Con ese dinero, ahorré para los estudios de Eduardo, para sus libros, para su primer traje. Lo hice sin buscar mérito, porque ser madre era eso, dar sin esperar. Pero esa noche comprendí que me había convertido en algo peor que invisible, en una sombra que les estorbaba. Volví a cerrar la caja. Me senté otra vez en la cama. Ya no temblaba. Había algo nuevo en mi pecho. No era rabia. Era otra cosa. Algo más afilado. Más frío. Un pensamiento que no me había permitido antes. ¿Y si me estaban despojando de mí misma con delicadeza? ¿Y si toda esa cortesía, toda esa sonrisa falsa de Clara, no era más que una forma elegante de empujarme fuera? Porque eso hacen a veces. No te gritan, no te echan. Te apagan, te silencian, te empujan con sutileza. Y un día te encuentras en el patio, vestida con lo mejor que tienes, siendo llamada mendiga por la misma mujer que usa lo que tú le diste. Esa noche, por primera vez en muchos años, sentí una certeza que me hizo enderezar la espalda. No podía seguir permitiendo esto. No porque esperara que me valoraran, sino porque ya no estaba dispuesta a tolerar que me pisaran. Algo había cambiado. Algo se había roto. Y tal vez, solo tal vez, eso no fuera malo. Quizás, por fin, me estaba viendo a mí misma como merezco ser vista. A la mañana siguiente no dije palabra. Me levanté como siempre a las 6. Encendí el hervidor, barrí el corredor del fondo y doblé los paños limpios que había lavado la noche anterior. Por dentro, sin embargo, algo era distinto. No era enojo, no era tristeza, no era resignación. Era como si el aire tuviera otra densidad, como si los objetos tuvieran bordes más afilados. Todo lo que era familiar me resultaba ahora levemente ajeno, como si mis propios pasos dentro de la casa sonaran más fuertes, como si mi sombra pesara más que antes. Vi pasar a Clara por el pasillo con el móvil en la mano, siempre elegante, siempre impoluta, con sus tacones sonando contra el piso de cerámica como si caminara sobre una pasarela. Me saludó con un movimiento de ceja, un gesto mecánico y sin alma. Yo respondí con un leve movimiento de cabeza, aunque en mi interior sentí el impulso de decir algo, de confrontarla, de exigir una explicación. Pero me contuve, no porque no lo mereciera, sino porque entendí que las explicaciones en su boca sonaban vacías, como las palabras que se repiten por costumbre, no por intención. Eduardo bajó poco después. Se limitó a preguntarme si el café estaba listo, sin mirarme a los ojos. Le dije que sí, con la voz medida, neutra. Mientras él servía su taza, yo lo observé como quien ve a un desconocido. Mi hijo, mi sangre, el niño que dormía con un osito de felpa hasta los 9 años. El mismo al que le leía cuentos cuando tenía fiebre. Ahora era un hombre de rostro tenso y mirada esquiva, que no podía enfrentar ni siquiera la incomodidad de saber que su esposa me había humillado la noche anterior delante de otros. No dijo nada. Ni una palabra sobre lo ocurrido. Nada sobre el insulto. Nada sobre mi silencio. Solo bebió su café. Revisó su agenda. Y salió sin más. Como si la ausencia de palabras fuera una forma de mantener la paz. Aunque lo que esa paz escondiera fuera la mutilación silenciosa de una madre. Volví a mi cuarto con pasos pesados. Me senté frente a la cómoda y abrí la caja nuevamente. Saqué todos los documentos, los extendí sobre la cama, uno por uno, como piezas de un rompecabezas que había estado guardado por demasiado tiempo. Escrituras, extractos bancarios, copias de las transferencias que hice durante años para pagar la universidad de Eduardo.
una libreta con registros de gastos, uniformes, dentista, útiles escolares, excursiones. Todo estaba allí, archivado con esmero, como si una parte de mí supiera que algún día esos papeles serían lo único que hablaría por mí. Vi mi nombre en cada uno de esos documentos. Mi nombre, no el de Eduardo. No el de Clara. El mío. Me sorprendió una emoción que no supe nombrar. Orgullo, quizás. No por haber guardado todo eso, sino por haber sobrevivido a la forma en que me desdibujaron. Pasé el resto del día sin hablar demasiado. Clara no volvió a dirigirme la palabra. Eduardo no estaba. Martina, mi nieta, salió con amigas. La casa se sintió más grande, más vacía, más ajena. Aproveché ese silencio para poner en orden más cosas. Saqué una pequeña maleta y empecé a llenar su interior con cosas importantes. Fotos antiguas, un par de vestidos, cartas que Héctor me escribió en su juventud. También el costurero de mi madre y un rosario de madera que me había regalado una vecina cuando falleció mi esposo. Mientras ordenaba todo eso, me descubrí tarareando una melodía que no cantaba desde hacía décadas. Era una canción infantil, una que le cantaba Viol a Eduardo cuando era bebé. La melodía me salió con una dulzura amarga, como una caricia que vuelve del pasado para recordarte quién fuiste. Esa noche, Clara organizó otra cena informal, esta vez con unos colegas nuevos de la agencia. Escuché cómo planificaba el menú por teléfono, cómo encargaba comida con nombres complicados, cómo se quejaba del vino que tenían en la cava. A mí no me dirigió palabra, pero sí me dejó un recado con Martina. Dile a tu abuela que no es necesario que esté presente esta noche. Que descanse. Fue entonces cuando entendí con claridad el papel que me habían asignado en esta casa. El de la mujer que cuida el fondo, que no molesta, que no estorba, que no se ve. Me miré en el espejo del baño mientras me cepillaba el cabello. Vi una cara arrugada, cansada, pero firme. Me toqué la piel con cuidado. No, no era una mendiga. Era una mujer que había sobrevivido a todo, a la pobreza, a la viudez, a la soledad. Era una mujer con memoria, con historia, con herencia. Y sin embargo, en esa casa era menos que una sombra. No dormí esa noche. Esperé a que todos se fueran a dormir y salí al patio. Me senté en la banca de hierro donde solía tomar el té con Héctor. El cielo estaba despejado. Las estrellas se mostraban con una claridad que hacía años no veía. Me quedé allí largo rato, pensando en mí, en mi vida, en el camino que me había traído hasta aquí. Pensando en la humillación, en el silencio, en el dolor y también en lo que vendría después. Algo dentro de mí empezó a moverse con fuerza. Un latido antiguo. Una necesidad de recuperar lo que había sido mío. No por venganza. No por castigo. Sino por justicia. Porque una vida entera no puede ser reducida a un cuarto de servicio y una bandeja con comida recalentada. Al día siguiente, temprano, llamé a la única persona fuera de esta casa que conocía mis secretos. Marta, una amiga de la infancia que ahora vivía en el barrio norte. Nos habíamos distanciado con los años, pero nunca rompimos del todo. Le pedí que me acompañara al banco. Quería actualizar los datos de mis cuentas, revisar mis fondos, hacer algunos movimientos. También le pedí que me llevara al estudio del abogado, que una vez me ayudó con las escrituras de la casa. No le di demasiadas explicaciones, pero ella, con una sabiduría que solo las amigas verdaderas poseen, no preguntó más de lo necesario. Me acompañó en silencio, sosteniéndome del brazo como si me devolviera un poco de dignidad.
Frente al abogado, pedí iniciar una revisión del régimen de copropiedad. Quería saber exactamente qué parte de la casa seguía legalmente a mi nombre, qué podía rescatar, qué podía hacer. Él me miró con sorpresa. ¿Estás segura, doña Ramona?, preguntó con una mezcla de respeto y desconcierto. Asentí sin titubear. Más segura que nunca. Esa misma tarde firmamos los primeros documentos. Nada definitivo aún, pero el primer paso estaba dado. Volví a casa con el alma agitada, como si hubiera cruzado un río. Clara no estaba. Eduardo tampoco. Solo Martina, que me saludó con esa mezcla de ternura y descuido que tienen los adolescentes. Me preguntó si quería ver una película con ella. Acepté. Nos sentamos en el sofá, una al lado de la otra, en silencio. Durante la película, noté que me miraba de reojo, como si supiera que algo había cambiado, como si intuyera que, por primera vez en muchos años, su abuela ya no era simplemente la señora callada del fondo. En los días siguientes, todo siguió igual en apariencia. Yo seguía cumpliendo mis rutinas, regando las plantas, ordenando los trapos, doblando la ropa. Pero por dentro, ya no era la misma. Había una firmeza en mis gestos, una claridad en mis decisiones. Cada paso que daba, lo daba con intención. Ya no me movía por inercia. Me movía por elección. Y eso, aunque nadie lo notara, era una revolución. Hasta que un día, todo empezó a moverse también afuera. Y entonces supe que la calma era apenas la antesala de la tormenta. Desde que firmé los primeros papeles con el abogado, cada día me levantaba con una sensación extraña en el pecho. Era parecida a la ansiedad, pero más profunda. No era miedo, tampoco entusiasmo. Era una certeza silenciosa de que algo se estaba gestando, como cuando se huele la lluvia antes de que caiga la primera gota. Seguía haciendo mis tareas, aunque ya no con la misma docilidad. Me tomaba más tiempo en el jardín. Me permitía pequeñas pausas en la mañana con una taza de café bien preparado, y de vez en cuando incluso me ponía el perfume que guardaba desde hace años, para ocasiones especiales. No porque esperara visitas, sino porque empecé a recordar cómo era sentirme digna. No por los demás, sino por mí misma. Eduardo, como siempre, seguía encerrado en su burbuja laboral. Clara, con sus proyectos, sus fiestas, su teléfono pegado a la mano. La casa seguía vibrando con esa energía que me excluía, pero ahora yo ya no estaba completamente sometida a ella. Había algo en mí que se resistía, que se erguía en silencio, y fue precisamente en ese clima de aparente normalidad cuando ocurrió lo inesperado. Recibí una carta. Una carta física, de papel. Algo raro en estos tiempos. El sobre era blanco, sin remitente. Dentro, una nota con una letra que reconocí de inmediato. La de mi hermana menor, Teresa, a quien no veía desde hacía más de 20 años. La carta era breve, pero cargada de emoción. Me decía que estaba en el país, que había regresado después de vivir casi 3 décadas en el sur de España, y que le gustaría verme. Me dejaba su número y su dirección. Al principio no supe qué sentir. Teresa y yo habíamos tenido una relación complicada. Ella siempre fue la rebelde, la que se fue sin mirar atrás, la que eligió otro camino mientras yo me quedaba a cuidar a nuestros padres y después a mi familia. Durante años la culpé en silencio por haber tenido la libertad que yo no me permití. Pero al leer sus palabras, no sentí rencor. Sentí una punzada de esperanza, como si el tiempo no fuera tan despiadado, como si aún pudiera ofrecerme una mano que me sacara, aunque fuera por un instante, de la sombra en la que me había acostumbrado a vivir.
Llamé al número que figuraba en la carta. Su voz fue un abrazo. Hablamos por más de 1 hora. Me dijo que estaba alojada en una pensión cerca del centro, que no tenía mucho dinero, pero que no le importaba, que quería verme, aunque solo fuera para tomar un café. Le dije que sí. Acordamos vernos al día siguiente. Me preparé como si fuera una cita importante. Me puse un vestido que hacía tiempo no usaba, uno de lino azul con bordados en el cuello. Me peiné con esmero. Me puse los pendientes de perla que Héctor me regaló en nuestro aniversario número 20. Salí temprano, con el corazón latiendo como si tuviera 20 años. El camino al centro me pareció más corto de lo habitual. Caminé con la cabeza en alto. Me sentía viva. Teresa me esperaba en una pequeña cafetería, sentada junto a la ventana. Al verla, algo en mí se quebró y se unió al mismo tiempo. Nos abrazamos largo rato, sin decir palabra. Luego nos sentamos y empezamos a hablar. Al principio con cautela, después con risa, con lágrimas, con esa complicidad que solo las hermanas conocen. Me contó sobre su vida, sobre su hija, sobre sus trabajos, sobre sus fracasos. Me preguntó por Eduardo. Dudé, pero le conté la verdad. Toda, desde el comienzo hasta ahora. Teresa me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó en silencio un rato y luego me dijo: «Hermana, no podés seguir permitiendo eso. Vos no sos una carga. Vos sos el cimiento. Y ellos te están tratando como escombro». Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. Lo sabía, sí, pero escucharlo en voz alta, de alguien que me amaba, fue como encender una luz en una habitación oscura. Nos despedimos con un apretón de manos. Prometimos vernos pronto. Y volví a casa con una claridad que no había sentido en años. Esa noche no pude dormir. Me senté en la cama, rodeada de mis papeles, y comencé a escribir. Una carta para Eduardo. Otra para Clara. Una más para Martina. En cada una les hablé desde el lugar que me negaron. Como la mujer que soy. No como la abuela callada, ni la suegra útil. Les conté lo que había hecho, lo que iba a hacer, lo que ya no estaba dispuesta a tolerar. No eran cartas de reproche. Eran declaraciones. Declaraciones de existencia, de límites, de memoria. Lloré mientras las escribía. No por tristeza, sino por el peso que se me iba del cuerpo con cada palabra. A la mañana siguiente, algo sucedió que aceleró todo. Clara recibió una llamada de su jefe. Al parecer, había un error con la documentación de la propiedad que ella había presentado para una operación importante. Lo que ella no sabía era que esa propiedad estaba parcialmente a mi nombre y que yo había iniciado un proceso legal para revisar su estado jurídico. Eduardo vino a buscarme al cuarto. Por primera vez en meses, se sentó frente a mí y me miró a los ojos. «Mamá, ¿vos hiciste algo con los papeles de la casa?» Le respondí con calma que sí, que había decidido revisar lo que era mío. No gritó, no se enojó, pero se quedó en silencio largo rato. Como si algo en él comenzara a entender. «¿Por qué ahora?», preguntó finalmente. «Porque ya no puedo seguir viviendo como si no existiera», respondí. Y esa frase, dicha con serenidad, fue más poderosa que cualquier grito. Durante los días siguientes, Clara estuvo alterada. Iba y venía con el teléfono, mandaba correos, gritaba en voz baja. Eduardo no decía mucho. Martina me observaba desde lejos. Un día, mientras doblaba unas sábanas en la terraza, se acercó y me dijo: «Abuela, ¿estás enojada con papá y mamá?». Le dije que no,
que solo estaba cansada de ser invisible. Ella asintió y me abrazó. «Yo te veo», murmuró, y esas 3 palabras me devolvieron algo que creí perdido: el valor de ser reconocida, aunque fuera por una sola persona. Esa misma noche recibí un mensaje del abogado. Había una opción para dividir formalmente la propiedad. Requiere firmas. Una de ellas, la de Eduardo. Decidí hablar con él al día siguiente. Le propuse un acuerdo. Yo no iba a quitarle la casa, pero quería recuperar mi nombre, mi espacio, mi parte. Eduardo escuchó. No discutió, solo dijo: «Lo voy a pensar». Era más de lo que esperaba. Cuando Clara se enteró, estalló. Vino a mi cuarto sin tocar la puerta, con los ojos encendidos. «¿Estás loca? ¿Quieres destruir todo? ¿Arruinar nuestra vida?». La dejé hablar. Me llamó egoísta, ingrata. Me recordó que me daban comida, techo, cuidado. Cuando terminó, le respondí: «Lo que ustedes me dan no es cuidado, es limosna disfrazada de amabilidad. Y lo que yo les di fue una vida. No quiero que me agradezcan. Solo quiero que me respeten». Se quedó sin palabras. Salió dando un portazo. Pero algo en ella también cambió. Lo vi en sus ojos. Por primera vez, me vio. Los días siguientes fueron tensos, pero reveladores. Eduardo vino con una propuesta de acuerdo. Clara, a regañadientes, aceptó. Dividimos formalmente la propiedad. Yo recuperé parte de mis derechos. Volví a ser dueña de mi historia, al menos en los papeles. Esa noche, abrí la ventana de mi cuarto y respiré hondo. No era libertad total, no era victoria, pero era el inicio de una vida nueva. Una vida donde mi silencio ya no sería sumisión, sino elección. La tensión en la casa se volvió un huésped constante. Aunque nadie lo nombraba, se sentía en la forma en que Clara golpeaba los platos al guardarlos, en el silencio con que Eduardo hojeaba el periódico sin leerlo realmente, en los pasos más medidos de Martín al subir las escaleras, todo el equilibrio de la rutina. Ese frágil espejismo donde yo ocupaba el rincón de la mujer útil pero invisible, se había roto. Y aunque no lo dijeran en voz alta, todos sabían que la causa era yo. Yo, con mis papeles desenterrados, con mis derechos reactivados, con esa nueva forma de estar presente que no pedía permiso ni ofrecía disculpas. Pasaron los días y la incomodidad se volvió hábito. Ya nadie me pedía que descansara cuando había visitas, ni me dejaban bandejas tibias sin dirigirme palabra. Al contrario, parecía que ahora todos vigilaban mis movimientos, esperando que retrocediera, que me disculpara por haberme hecho visible. Pero yo no me moví. No hice más que lo que debía hacer: ocupar el espacio que me corresponde. Me sentaba a la mesa a comer cuando estaban todos. Participaba en las conversaciones sin miedo. Respondía cuando se me hablaba, y cuando no, observaba con una serenidad que confundía. Sabía que en el fondo lo que les incomodaba no era lo que hacía, sino lo que ya no hacía. Callarme, agachar la cabeza, aceptar sin chistar. Clara, en particular, parecía especialmente desorientada. Su poder sobre mí no se había construido en base a gritos, sino en el dominio de las formas, en la manipulación elegante del deber y la culpa. Pero ahora que yo ya no respondía a esos hilos, se quedaba sin recursos. Empezó a cometer pequeños errores: olvidar compromisos, extraviar papeles, reaccionar con brusquedad. Una tarde, mientras hablaba por videollamada con su jefe, mencionó que no podía concentrarse porque la situación familiar
era inestable. Yo, desde la cocina, escuché esa frase como quien oye el título de una novela trágica. «Inestable», dijo. Como si mi presencia fuera una grieta en su porcelana perfecta. No respondí. No tenía que hacerlo. Mi sola existencia ya era su revés. Un día, al volver de hacer unos trámites, encontré a Eduardo sentado en el comedor con la cabeza entre las manos. Lo miré desde el umbral sin decir palabra. Finalmente levantó la vista y me hizo una seña para que me sentara. Lo hice, en silencio. «Mamá, no sé cómo manejar esto», dijo con voz apagada. «Clara está a punto de renunciar. Dice que no soporta más la presión, que siente que la estamos asfixiando». Lo escuché sin interrumpirlo. No porque no tuviera qué decir, sino porque entendí que, por primera vez, estaba hablando desde un lugar vulnerable. Yo siento que fallé. No supe ponerte en el lugar que merecías, pero ahora todo se desarma. Tomé su mano. Estaba fría, temblorosa. No quiero desarmar nada, hijo. Solo quiero que se vea lo que nunca debió esconderse. Nos quedamos así, en silencio, un rato largo. Aquel fue el primer gesto auténtico entre nosotros en mucho tiempo, pero también supe que lo que venía después no sería fácil. Los días siguientes fueron como una tormenta lenta. Clara no hablaba conmigo, pero dejaba recados a través de Eduardo. «Tu madre debería dejar la ropa tendida por la tarde. Da mala imagen verla por la mañana», decía. «Podrías pedirle que no se siente en la galería cuando recibo a mis amigas. Quizás no debería usar esas batas tan pasadas de moda». Frases que pretendían no ser órdenes, pero lo eran. Y yo, cada vez más firme, simplemente las ignoraba. Seguí usando mi ropa, ocupando mi espacio, colgando la ropa al sol de la mañana como lo había hecho durante 40 años. Esa resistencia pacífica era mi forma de desobedecer. Martina, mientras tanto, se volvió mi aliada silenciosa. Empezó a pasar más tiempo conmigo. Se sentaba en la cocina a hacer sus tareas. Me pedía que le contara historias de mi infancia. Incluso quiso aprender a coser. «Quiero hacer algo con mis manos, abuela. Todo el mundo está pendiente de las pantallas, pero nadie sabe cómo coser un botón». Esas frases, pequeñas pero reveladoras, me mostraban que algo se estaba gestando también en ella. Que mi nieta empezaba a ver el valor de lo que Clara despreciaba. Una tarde me trajo un cuaderno. Era un trabajo de su clase de historia familiar. Me pidió ayuda para completarlo. Al leer las preguntas, me di cuenta de que ninguna tenía respuesta en su memoria. ¿Dónde nacieron tus abuelos? ¿Qué hacían tus padres? ¿Cuál fue el primer trabajo de tu madre? Me preguntó si podía contarle todo. Y yo lo hice. Durante horas, entre mate y mate, le relaté la historia de nuestra familia. Me escuchó con ojos grandes y alma abierta. Al final me dijo: «No sabía que venías de tan lejos. No sabía que habías hecho tanto». Le sonreí con ternura. «No es que no lo supieras, mi amor. Es que nadie te lo había contado». Pero no todos los vínculos podían salvarse con palabras. Una mañana, Clara explotó. Volvió de una reunión furiosa, se encerró en el dormitorio y comenzó a gritar. Eduardo intentó calmarla, pero ella no quería escuchar. Salió a los gritos y me enfrentó en plena cocina. «Basta, Ramona, basta. Esta casa no da para dos reinas. Vos no podés seguir desarmando mi vida. O te vas vos, o me voy yo». La miré con una calma que la descolocó. «No necesito ser reina, Clara. Solo necesito que dejes de tratarme como sirvienta.
Eduardo se quedó inmóvil. Martina lloraba en la escalera. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discurso. Clara salió dando un portazo. No volvió esa noche. Durante días estuvo ausente. Se quedó en la casa de una amiga. Eduardo se dividía entre su trabajo, su hija y los intentos fallidos de comunicarse con ella. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que la casa respiraba distinto. No era paz. Era aire. Era la ausencia de una presión que había marcado cada rincón. Me dediqué a ordenar mi cuarto, a coser, a escribir cartas que no sabía si algún día entregaría. Empecé incluso a considerar la posibilidad de mudarme, no por miedo, ni por derrota, sino por voluntad. Quería elegir dónde vivir, cómo vivir, cuándo cerrar la puerta. Ya no quería aceptar el rincón que me ofrecían. Quería construir mi propio espacio, aunque fuera pequeño. Finalmente, Clara volvió, pero no era la misma. Se la notaba más frágil, más contenida. Me pidió hablar. Nos sentamos en la galería, con distancia. Me dijo que estaba confundida, que se sentía desplazada. Vos ocupás un lugar que yo no sabía cómo manejar, admitió. Yo solo quería tener el control de algo, de esta casa, de mi vida. Y vos, con tu silencio, con tu historia, me hiciste sentir poco. La miré, con más compasión que enojo. No te hice sentir nada, Clara. Solo dejé de desaparecer. Esa conversación no resolvió todo, pero fue un comienzo. Ella entendió que no podía expulsarme de mi propia vida. Yo comprendí que su inseguridad no justificaba su crueldad, pero la explicaba. En los días que siguieron, pactamos nuevas reglas. Compartimos espacios con más respeto. Eduardo reorganizó sus rutinas para estar más presente. Martina continuó acercándose a mí. Incluso llegó a decir que quería entrevistarme para un proyecto escolar sobre mujeres olvidadas de la historia. Vos sos una de ellas, abuela. Una de las mujeres que sostienen todo desde el silencio. Lloré. Lloré con esa mezcla de gratitud y tristeza que solo conocen quienes han sido ignorados durante años. Esa noche saqué del armario mi mejor mantón. Lo planché, lo doblé con esmero y lo dejé sobre la cama. No era solo una prenda, era mi herencia, mi bandera, mi escudo. Me dormí con el alma ligera. Había empezado el deshielo. Y aunque sabía que aún quedaba el enfrentamiento más grande, el que pondría todo sobre la mesa, me sentía lista. Porque ya no estaba sola, ya no era la sombra que se esfumaba. Era, por fin, la mujer que decidía permanecer de pie. El día que Clara y Eduardo me citaron para hablar en serio en el comedor, fue una de esas jornadas grises, sin lluvia ni sol, en las que el cielo parece contener la respiración. Yo ya lo intuía. Había en el aire ese temblor sordo que precede a las cosas definitivas. La casa, aunque silenciosa, parecía contener murmullos en cada rincón. Martina no fue a la escuela ese día. Se quedó en su cuarto con la puerta entornada, escuchando sin oír. Yo preparé café temprano, como cada mañana, y me vestí con uno de mis mejores vestidos, no para impresionar a nadie, sino para recordar que la dignidad también se plancha y se abotona. Cuando bajé al comedor, Clara estaba sentada con las manos cruzadas sobre la mesa, el rostro serio, y Eduardo con el ceño fruncido, mirando su taza como si dentro de ella pudiera encontrar una respuesta que no se animaba a decir en voz alta. «Queremos encontrar una solución», dijo Clara,
con un tono que pretendía sonar conciliador, pero arrastraba el desgaste de semanas de tensión. No podemos seguir así, Ramona. Esto está afectando a todos. No respondí. Esperé. Eduardo tomó la palabra. Pensamos que quizás lo mejor sería que vos tuvieras tu espacio, tu independencia. Que pudieras mudarte a un lugar cómodo, tranquilo. Nosotros te ayudaríamos con eso. Me lo dijo sin levantar la vista. Clara añadió. Un departamento pequeño, bien ubicado, con todo lo que necesitas. Sería lo justo. Y ahí estaba, después de meses de evasivas, después de todo lo que había callado y enfrentado, finalmente se ponía sobre la mesa la verdad desnuda. Querían que me fuera. No por odio, no por maldad, sino por comodidad. Porque mi presencia, ahora fortalecida y visible, desordenaba su narrativa. Porque mi permanencia en esa casa ya no era silenciosa ni útil. Porque ya no podían moldearme a su conveniencia. Miré a Eduardo. ¿Vos también pensás eso? Pregunté. Dudó unos segundos. Yo solo quiero paz, mamá. Y esas 4 palabras, tan tibias, tan cobardes, me dolieron más que cualquier grito, porque con ellas me decía, no te quiero ver, no quiero lidiar con lo que representás, no quiero que me obligues a recordar que todo lo que tengo empezó con vos. Me tomé un momento antes de responder. Miré a mi alrededor. Ese comedor, con su lámpara moderna y sus sillas nuevas, estaba asentado sobre el mismo suelo de mosaico que yo misma había limpiado durante años. Las paredes, ahora pintadas en tonos neutros, habían sido alguna vez cuadros infantiles, adornos de Navidad colgados con cinta. Todo lo que ellos creían suyo era, en parte, mío. Pero no por contrato, sino por historia. No me voy a ir, dije al fin, con voz baja pero firme. No porque no pueda, no porque no tenga dónde. No me voy porque esta casa también es mía. Porque aquí están los pasos de mi marido, los primeros dibujos de mi hijo, las cicatrices de mis años. Ustedes pueden irse si quieren, pero yo ya no voy a moverme más por mandato ajeno. El silencio que siguió fue espeso, largo, como un telón que se cae después de una escena clave. Clara me miró con una mezcla de incredulidad y rabia. Eduardo parecía niño otra vez, atrapado entre 2 figuras que ya no podía controlar. Ella se levantó de golpe. «Esto es imposible», dijo. «No se puede vivir así. Me estás obligando a elegir». Me paré también. «No te estoy obligando. Estás eligiendo vos sola. Si mi presencia es tan insoportable, entonces te toca decidir qué te pesa más, el control o la verdad». Clara se fue sin responder. Eduardo se quedó un rato más, de pie, mirándome como si me viera por primera vez. «Nunca entendí del todo lo que hiciste por nosotros», murmuró. «Ahora tampoco sé cómo agradecerlo». Le toqué el brazo. «No se agradece, se reconoce, se honra». Los días siguientes fueron una danza silenciosa de despedidas no declaradas. Clara hizo las valijas con movimientos rápidos. Evitó el contacto visual. Y se fue con Martina a casa de su hermana. Eduardo no dijo mucho, pero su forma de moverse era otra. Más lenta, más pensativa. Durante ese tiempo, recibí llamadas de vecinos, amigas antiguas que se habían enterado por boca de terceros, que algo se estaba cocinando en la familia. Me preguntaban si estaba bien, si necesitaba algo. Una de ellas me dijo: «No sabía que aún vivías ahí.
pensé que te habías ido hace años. Y en esa frase, inocente, estaba toda la invisibilidad acumulada de los últimos tiempos. Pero lo más inesperado ocurrió cuando Martina volvió un domingo por la tarde. Traía en las manos una carpeta gruesa, llena de hojas, y me la entregó con una sonrisa. Es mi proyecto de historia, pero también es tu historia, abuela. Al abrirla, me encontré con un documento lleno de fotos, testimonios, fragmentos de nuestras charlas. Había dibujos que representaban momentos de mi vida, frases mías que ella había anotado con esmero. Lo titulé El hilo que sostiene todo. Lloré, no con tristeza, sino con una gratitud tan grande que me desbordó por los ojos. ¿Lo va a ver tu profesora?, pregunté. Sí, y si me deja, lo quiero publicar. Le tomé las manos. Gracias. Gracias por devolverme al mundo. Ese fue el verdadero clímax. No la discusión con Clara. No el portazo final. No la retirada de quien no pudo tolerar mi sombra. El verdadero punto de inflexión fue ese reconocimiento, ese legado rescatado, esa voz que, desde otra generación, decía: estás, existís, importás. Después de eso, ya nada volvió a ser como antes. La historia, por fin, había cambiado de narradora. Han pasado 3 meses desde que Clara y Eduardo tomaron caminos separados. No sé si decir que se separaron como pareja, pero sí puedo decir que ya no comparten techo ni rutinas. Él permanece en la casa, pero sus días son distintos. Se levanta temprano, prepara su propio desayuno, cuida de las plantas como yo lo hacía antes. Me pide consejo con discreción, sin orgullo, sin esa distancia protocolar que se interpuso entre nosotros durante tanto tiempo. A veces almorzamos juntos y hablamos poco, pero con una comodidad nueva, como si estuviéramos aprendiendo a ser madre e hijo desde otra orilla. Martina, por su parte, va y viene. Pasa algunos fines de semana conmigo, otros con su madre. No dice mucho sobre cómo vive esa división, pero en su mirada hay madurez y también un amor limpio que me sostiene. Ella me recuerda cada día por qué decidí no rendirme. La casa ha cambiado. Ya no hay gritos ni tensiones acumuladas como vapor en una olla cerrada. El silencio ahora es de otro tipo. Es más liviano, más respetuoso. He vuelto a ocupar el jardín con libertad, a colgar la ropa cuando el sol me lo indica, a poner música en la cocina mientras cocino mis guisos. El comedor volvió a tener aroma a comida real, no a platillos encargados por teléfono, y los domingos ya no son incómodos. Se convirtieron en días de calma, con la radio encendida y el crujir del pan que horneo para compartir con Martina cuando viene a estudiar o simplemente a estar. El proceso legal terminó hace poco. El abogado me llamó para confirmar que los trámites de copropiedad están oficialmente resueltos. Ahora tengo por escrito lo que ya sabía en el corazón. Esta casa también es mía. No por porcentaje ni por cláusulas. Es mía porque la he caminado con los pies descalzos de la entrega. Porque la llené de historias, de pérdidas, de fuego y de pan. Es mía aunque el título diga otra cosa, porque ningún papel puede dar lo que la memoria ya selló con el tiempo. A veces me preguntan si me siento satisfecha, si gané. Yo no creo en esa palabra. No hay ganancia en descubrir cuán poco te valoraban los tuyos. No hay victoria en romper la ilusión de un hogar armonioso. Pero sí hay algo parecido a la paz. Una paz que llega no como premio, sino como consecuencia. La paz de saber que ya no estás mendigando atención, que tu silencio ahora es elegido y no impuesto, que la próxima vez que te miren, sabrán que estás allí por decisión propia, no por falta de opciones. Clara no volvió.
Me ha enviado un par de mensajes, corteses, pero distantes. No sé si algún día volveremos hasta encontrarnos. Tal vez sí, tal vez no. No guardo rencor. Solo distancia. A veces la justicia no viene como castigo, sino como consecuencia. Y la consecuencia para quien humilla es vivir con el peso de haberlo hecho. Yo, en cambio, me permito vivir sin ese peso. Una tarde, mientras cosía junto a la ventana, Martina me entregó un sobre. Era una carta. La había escrito para un concurso escolar sobre figuras familiares influyentes. En ella hablaba de mí, de mis manos, de mis silencios, de cómo aprendió a reconocer la fuerza que no grita. Al final de la carta escribió: Mi abuela no nos dio lecciones, nos dio ejemplo, y eso vale más que 1000 discursos. Lloré, no por tristeza, sino por redención, porque al final no es necesario que el mundo entero te reconozca. Basta con que una sola persona te vea con los ojos abiertos, y así, a mis 76 años, aprendí algo que me hubiera gustado saber antes. No se necesita gritar para dejar huella. No hace falta imponer. Basta con no ceder lo que es esencial. Basta con quedarse cuando todos te quieren ir. Basta con existir con dignidad, aunque duela. Basta con mirar el pasado sin rabia y el futuro sin miedo. Porque a fin de cuentas, eso somos. Mujeres que se sostienen solas, que crían a todos y apenas son criadas. Mujeres que parecemos invisibles hasta que decidimos no serlo más. Y aquí estoy, no como víctima, no como mártir, como una mujer que recuperó su lugar no alzando la voz, sino al no bajarla más. Y eso, para mí, ya es suficiente.